Representante de la Comisión de Comunicación y Difusión del Consejo Nacional de la Industria de la Balística. Mi estimado Jorge, muy buena tarde, ¿cómo te va? Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes a ti, a todo tu auditorio. Muy bien, gracias. ¿A ti qué tal? Un gusto. Yo muy contento de platicar contigo porque cuando se tratan temas de tecnología me apasionan muchísimo. Y bueno, en cualquier rama, en cualquier materia, en cualquier área de industria se puede hablar de tecnología. La industria de la balística es uno de los casos. Y yo empezaría por preguntarte cuáles son las áreas de oportunidad para trabajar con los materiales de blindaje. Mira, nuestra área de oportunidad más importante en el Consejo Nacional de la Industria de la Balística es grande, ya que nuestros materiales balísticos pueden ser utilizados en prácticamente todas las modalidades que existen a nivel mundial y en México también, en el caso de la industria de la balística. Por ejemplo, Carolina Balística, una de nuestras empresas asociadas, ahí fabricamos materiales para las empresas tanto de blindaje corporal, arquitectónico, automotriz y táctico. Estos son vehículos especiales para Fuerzas Armadas y ya sean públicas o privadas. En el caso de Swebor, que es otra de nuestras compañías, ellos fabrican aceros y su gran área de oportunidad son las empresas de blindaje automotriz, táctico y arquitectónico. Otro punto importante a mencionar son las exportaciones, ya que en México, y en especial en el Consejo Nacional de la Industria de la Balística, nos estamos convirtiendo en referentes a nivel mundial, ¿no? Tú podrías pensar que hasta hace unos años se pensaba mucho que los países fabricantes de materiales balísticos más importantes eran países del Medio Oriente, Rusia y otros de Sudamérica como eran Colombia y Brasil. Pero hoy en día esto ha cambiado. Gracias a la tecnología e innovación que nos distingue en México, estamos teniendo productos cada vez mejores, de la más alta calidad, con mucha innovación y muchas tecnologías difíciles de comparar. Oye, hace rato mencionabas, y yo creo que es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de blindaje, los autos, pero ¿qué hay sobre la innovación en blindaje corporal? Mira, en cuanto a la innovación en blindaje corporal hay muchísimo, en verdad hay bastante innovación en esta parte, ¿no? En México, como te decía, hay productos que cumplen con las normas de calidad establecidas por organizaciones internacionales y, por ejemplo, pensando en uno de nuestras empresas asociadas, Baer, ¿no? Quienes fabrican chalecos antibalas también. Ellos desde hace algunos años ya empiezan a utilizar elementos termorregulables y con menor peso, además de fabricarse con telas tácticas balísticas de la más alta calidad. Esto, por la durabilidad y la comodidad que le generan al usuario, es muy importante, ¿no? Entonces esa es una innovación principalmente de comodidad, ¿no? Otra innovación importante que hizo otra de nuestras empresas asociadas, que es Armor Light Lab, ellos fabrican también chalecos balísticos para policías municipales, estatales y federales, y es que ellos desarrollaron unos chips de radiofrecuencia que van insertos dentro del chaleco para controlar a los policías y a los usuarios de chalecos. Con esto, imagina, las empresas de seguridad públicas y privadas pueden saber bien quién es el elemento que porta el chaleco, su nombre, su tipo de sangre en caso de algún siniestro, datos en general. Y esto además pues a la institución le ayuda mucho para saber a qué hora llegaron a trabajar, si les robaron el chaleco, si vendieron los chalecos. Y todo esto pues por el tema de auditorías. Funciona de una manera muy sencilla, que a la hora de hacer check-in, a la hora de llegar a las empresas a trabajar, pasan por unos arcos y de inmediato pues, se escanea en automático con este pequeño chip y les funciona para toda la base de datos a estas empresas, ¿no? Y hay una innovación bastante interesante adicional que se tiene, que yo creo que será muy interesante para ti y para todo tu auditorio, ¿no? Que es en el caso de nuestra empresa asociada Carolina Ballistic, la composición de las placas balísticas para blindaje corporal y sus diferentes capas y elementos. Por ejemplo, una cosa es que un chaleco antibalas pare las balas. Puede haber muchos con menor o con peor calidad de algún tipo o de diferentes países que paren las balas. Pero otra cosa muy diferente es que además de parar las balas, en la parte posterior de las placas balísticas, esto es la parte que va en contacto con el cuerpo y órganos vitales del usuario, no genere un traumatismo grave al usuario. Y esto se logra pues con los mejores materiales del mercado, ¿no? Es conocida esta última pieza que va pegada pues al estómago o a la espalda de los usuarios, se conoce como antitrauma, ¿no? Entonces, en conclusión de todo esto, a lo mejor un chaleco de mala calidad para la bala, probablemente sí, pero lo que puede llegar a matar a alguien es el trauma que va a generar en el cuerpo, el golpe tan duro que va a generar esta abolladura de la parte trasera de la placa que le puede pegar a un órgano vital, ya sea de la parte frontal del cuerpo o de la parte trasera. Entonces, hay muchísima innovación en todo este sentido. Oye, mi querido Jorge, ya para finalizar, ¿cuáles son algunos de los elementos más curiosos que hayan producido en cuanto al blindaje?
Claro, mira, uno bastante interesante y continuando hablando de esto de blindaje corporal, es que prácticamente cualquier prenda puede llegar a blindarse, ¿no? Esto es, yo tengo un chaleco o tengo un blazer que me gusta mucho, una chamarra deportiva que a mí me encanta, la pueden llevar con alguna de nuestras empresas asociadas y se puede llegar a blindar. Esto es insertándole ciertos paneles de aramida en la parte frontal y trasera, pueden llegar a hacerse blindados al final del día, ¿no? Otro dato curioso y a lo mejor no tan feliz, por llamarlo así, es que existen también mochilas blindadas para niños y también tenemos portafolios balísticos para altos ejecutivos. Esto es que en caso de haber algún atentado o algo así, se pueden abrir, como se abre el portafolio en dos pares, en dos hojas, y pues te puedes llegar a cubrir ante algún ataque, ¿no? Y lo interesante de estos materiales es que también pueden soportar tanto impactos de bala como apuñalamientos de armas punzocortantes o en algunos casos ambas amenazas, ¿no? Y finalmente, ya bueno, hablando un poco más del blindaje automotriz, porque es un dato bastante interesante, aunque también estos materiales son utilizados en el blindaje corporal, ¿no? Mucho de lo que se utiliza para los blindajes tanto corporales como automotrices son telas de aramida, principalmente Kevlar de DuPont, ¿no? Y esto, pues hacer una tela, yo te puedo decir que con un panel de aramida de aproximadamente medio centímetro de espesor, medio centímetro es muy poquito, podemos estar teniendo un blindaje para vehículos de un nivel NIJ3A, que es prácticamente para todas las pistolas de armas de fuego de mano, esto es asaltos urbanos, violencia urbana, y puede llegar a ser hasta 5 veces más resistentes que el acero en igualdad de condiciones y pesos. Entonces, imagínate, puedes tener con bastante poco espesor, flexibilidad y con muy bajo peso una prenda blindada o un panel blindado para tus vehículos. ¿Algo más que desees agregar? Pues por mi parte sería todo. Un último punto interesante a agregar pues sería que las personas cuando vayan, los usuarios finales que estén interesados en todo este tema, pues traten de investigar lo más que se pueda. Hay bastante información, alguna buena, otra no tan buena, pero bueno, si se acercan a nosotros les podemos dar bastante información certera para que tomen la mejor decisión en cuanto a blindajes de todos tipos, ya sea arquitectónico, corporal, vehicular o táctico. Bueno, pues Jorge Ceballos, representante de la Comisión de Comunicación y Difusión del Consejo Nacional de la Industria de la Balística, agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada, agradecemos mucho toda la información que le das a los usuarios y esperamos que próximamente tengamos de nueva cuenta aquí. Muchísimas gracias a ti, Fernando, y que estés muy bien. Nosotros por lo pronto continuamos con más.